Voy a clarificar algo que tiene que ver con la voluntad humana. Because we are corrupted by our by nature we are corrupted. Siendo que somos corrompidos por causa de nuestra naturaleza. And there's a phrase that we hear a lot is we have free will. Y escuchamos una frase permanentemente que tenemos libre voluntad, libre albedrío. Now, when Adam fell into sin, Cuando cayó Adán en pecado, okay, he was corrupted in every way. Se corrompió de manera completa, integral. That includes his will was corrupted. Eso incluía su voluntad, la cual también fue corrompida. Sometimes we hear the phrase weakened will. Algunas veces yo escucho la frase o escuchamos la frase una voluntad débil. Weakened to follow what we know is good. Es decir, no inclinada a hacer lo que es bueno, We cave, we give in. sino que nos hemos caído, nos hemos entregado, rendido. Against what our own will determines. Y por eso vamos en contra de aquello que nuestra propia voluntad a veces determina. There's another phrase we want to use. Pero hay otra frase que queremos o podemos usar, Freedom of the will. es libertad de la voluntad. As corrupt as our will is, we have freedom to use it as corrupt as it is. Aunque tenemos una naturaleza corrompida y una voluntad corrompida, todavía tenemos libertad para usarla. Okay. We're not free from corruption. Pero no estamos libres o exentos de la corrupción. The Holy Spirit comes and sanctifies, Ahí es cuando viene el Espíritu Santo a santificarnos cleanses us from all unrighteousness. y nos limpia de toda la injusticia. And the Holy Scriptures, Y las Escrituras the power to wash away, to cleanse Ti- from corruption. tienen poder para tocar y limpiarnos de toda impureza. So that will is strengthened De esa manera entonces la voluntad es fortalecida for choosing the right, para que, lawful. para que escoja lo que es correcto y legal. People try to break addiction Mucha gente intenta romper sus propias adicciones sheer willpower. con mera voluntad humana No, they don't have the power to break a weak will. y no pueden, no tienen el poder para con una voluntad débil vencer su propia maldad. Paul said of Timothy, Pablo le dijo a Timoteo, from a child, desde niño, you've been given the scriptures. tú has conocido las Escrituras. While your will is tender and innocent, Es decir, fue sembrada la palabra cuando eras tierno e inocente and they're educated y fuiste educado by the word of God. y fortalecido por la palabra de Dios. We always hear the word, I'm trying, I'm trying. Escucho la voz que me repiten y me dice, pues que estoy intentando. It's not by your will. Es no solo por tu voluntad, As God's will comes, sino que en la medida que desciende la voluntad de Dios, strength entonces eres fortalecido say no, para poder decir no to reject sin. y rechazar lo que es mal. So your will isn't free because it's corrupted. Entonces, en el sentido esencial, tu voluntad no está libre porque está corrompida. Lets the corrupted will do what it will. Y entonces Dios se da cuenta que una voluntad corrompida pues no va a hacer lo bien. And if God is not internal, then his will lead him to destruction. Entonces, siendo que la voluntad de Dios no ha sido internalizada, eso va a llevar al individuo a su destrucción. So there's a difference between free will and freedom of the Entonces hay una diferencia entre libre albedrío y libertad de la voluntad. God is not a God of force. Ya hemos dicho y es la premisa que Dios no es un Dios de fuerza, But he will educate, he will reveal himself pero Él va a educar y Él va a revelarse a sí mismo according to our individuality. de acuerdo a nuestra propia individualidad. Does that make sense? ¿Sí tiene sentido? Is that helpful? ¿Sí ayuda? There's always a consequence. And when we will to do something against God, there's a consequence. Decisiones siempre generan consecuencias y cuando decidimos en contra de la voluntad de Dios tendremos consecuencias. Those consequences
consequences are teaching us. Y esas consecuencias pues también nos pueden enseñar. Okay. So, if we're not governed by God, Entonces, si no somos gobernados por Dios, we'll be governed by power and force. vamos a ser gobernados por el poder y la fuerza. Escojamos. So, in a nation where there is not self-government, strong self-government, Entonces, against God, entonces, en una nación donde no hay un autogobierno fuerte, que es rendición, obediencia voluntaria a la verdad, a there Dios, will be many laws, many entonces restrictions, en, much es- force. en esa nación habrá más leyes, más restricciones y más fuerza. Cause and effect. Causa y efecto. Obedience to God or force and power. Obediencia a Dios o fuerza externa y poder externo. And so again, before Jesus, Entonces, ahí estamos antes de Jesús. can we raise it up a little bit so we can see the bottom? Yeah, okay, here, wait. Another word for despot or despotism. Otra palabra para déspota o despotismo It's the will of one man es la voluntad de uno sobre los demás. over many. Sí, la voluntad de uno sobre muchos. And so that is again the old way of government. Y ya describimos eso como la forma antigua de gobernar. Modern history is looking for a Superman. Y la historia moderna está buscando el superhombre, Super intelligent man, el hombre superinteligente okay, to dictate the world. para que dirija el mundo, Okay, so that there will be no more war. para que entonces no haya más guerras. So that's their view of good government, a Y, good dictator. y esa es la visión que se tiene de un buen dictador. Okay. But he discounts the fact that all men are sinners. Pero se descarta el hecho, obviamente, que todos los hombres somos pecadores. He's the cleanest, squeakiest clean person in the, right? Y entonces intentan escoger el más inteligente, pero no siempre es el más limpio. He has a perfect personality, Puede tener una personalidad que en apariencia perfecta, education, una educación he has equivalente the appearance of good. y tiene la apariencia de lo bueno, God says there's none good. pero Dios le dice, ese no tiene nada bueno. So we have God turning this form of government Entonces Dios está obrando para revertir esta forma de gobierno reversing this. y reversarla. Okay. And the truth, John 8:32, Y la verdad, Juan 8:32, the word of God, la palabra de Dios, okay, is the powerful work of undoing despotism. es lo que tiene el poder inmenso de deshacer el despotismo. It will take almost 2,000 years, Y ha tomado casi 2000 años, right? But ¿cierto? its real change is slow change. Y ustedes saben que el cambio verdadero es un cambio lento. You can't microwave liberty. No puedes acelerar el crecimiento de la libertad en el microondas. That you will come to understand as you read providential history. Y eso es algo que van a ustedes a entender en la medida que leen sobre la historia providencial. Liberty is increasing, not decreasing. Que la libertad se está incrementando, no se está disminuyendo con el paso de los siglos, Because God's working, porque Dios está obrando. showing us that the more sin, God gives us much more grace. Y nos ilustra y demuestra que entre más pecado, pues más gracia a Dios otorga. But we're getting, from the time of Jesus, greater and greater liberty. Pero desde la aparición de Jesús hasta esta época, esa llama de libertad ha crecido más y más con el tiempo. The power of Christ to bring us to greater liberty. Y ese poder de Cristo que nos lleva a una mayor libertad. Okay, the power of the word. El poder de la palabra. Now, Galatians teaches us, Gálatas nos enseña, as Paul said, como Pablo lo you've dice, gone back, okay, you've gone back to the old ways. dice, haciendo el reclamo a los Gálatas, ustedes han vuelto atrás. You've added the law as power, Ustedes volvieron a la ley. okay? And you've added force. Es decir, como fuerza. But Republican government, that is representative government, Pero el gobierno republicano, que es el gobierno representativo, okay, is where Christ internal
es donde Cristo internamente okay, is directing está dirigiendo, the people toward representative government dirigiendo la gente hacia un gobierno representativo, with all of the principles con todos los principios of the purpose of civil government. y los propósitos del gobierno civil. Okay, and so this is why you teach those the things you do in to your students. Y es por esto que enseñamos los principios que enseñamos en nuestros entrenamientos. And so let's go to the next screen. I don't know if we have all the things on the. Oh, I don't know whoever did this. Miriam and Gladys. ¿Quién hizo esto? God bless you. Dios les bendiga. Yeah, I don't know how you did it. Okay. No sé cómo lo hicieron. Can we raise it a little bit higher? This is the timeline. Esta es la línea de tiempo. These are the key individuals, key events, Estos son los personajes claves y los eventos claves, key documents, los documentos claves key institutions y las instituciones claves that brings more and more liberty. que trajeron mayor y mayor libertad. Okay, they're all, so if you want to teach a scheme, okay, of Y- the advance of liberty, the gospel, Y si ustedes quieren utilizar un gráfico del avance de la libertad, some of you who did homework, algunos pueden hacerlo, ¿no? Su tarea, to do homework, intentar hacer su tarea. did together, Más bien nos juntamos todos and you can simplify y lo podrías simplificar, sí, universal history with this timeline. sí, pero usando esta línea de tiempo como referencia. Okay, these are the major events, Estos son los eventos principales. and it brings you to South America through Columbus. Y esta repercusión vino a nosotros, a Sudamérica, a través de Cristóbal Colón. So these are the things that you can analyze, and we can do some of, we will be doing some of this these next 3. Así que estos son eventos y personajes para analizar y algunos de estos los tocaremos aquí. In Isaiah 61, En Isaías 61, the first teaching Jesus did, en la primera enseñanza que Jesús dio, and it was the Old Testament spoke of him, y era cuando el Antiguo Testamento proféticamente hablaba de él okay, and he spoke of himself when he y, got up. y hablaba sobre sí mismo. Can you read that? El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Speaking to his own people. Y estaba hablando a su propia gente. I'm the one Isaiah spoke of, Y yo soy del que habla este pasaje, to set you free indeed, para hacerles libres en verdad. not political freedom. No solo libertad política, Spiritual freedom comes before political la libertad espiritual viene antes de la libertad política. It comes invisibly. Y viene de una manera invisible. Okay? Now, Spain did not like you to be free, Y obviamente España no quería que estas naciones fueran libres, but you had to defend your freedom. pero tenían las naciones aquí que defender su libertad. That's the will of God for you, Y porque esa era la voluntad de Dios para ustedes, to be an independent nation. que fueran una nación independiente. The law of nations we spoke of. Acordémonos de la ley de las naciones, de la cual ya hablamos. God for all nations. Esa es la voluntad de Dios para cada nación. And you have to be ready to defend your own interests. Así que hay que estar listos para defender su independencia. That's what the American states did. Y eso es también lo que los Estados Unidos hizo en su momento. Say, we've got an ocean separating us, Tenemos un océano, decían ellos, tenemos un océano que nos separa and your government is unjust. y su gobierno es injusto. God gave us these possessions, life, liberty, and Dios nos dio estas posesiones, vida, propiedad y libertad, okay, we declare, we just speak our y independence. por eso declaramos, hablamos fuerte sobre nuestra independencia. Here are the reasons why. Y aquí están las razones por qué. The whole list of why. 150 years of why. 150 años de por qué, They resumidos, suffered from the king. en los que habían sufrido bajo un rey despótico. And so we declare because this is the will of God for us. Y declaramos esto porque esta es la voluntad de Dios para The nosotros. king said, okay, Y el rey dijo, bueno, está bien. no, you did. No. You're not getting away from me. No, ustedes no se van a escapar así de fácil de mí. The greatest army Y envió a ese gran ejército, en ese momento uno de los más grandes del mundo, pull you back. para arrastrarnos de regreso. So that's what the old world wants to do.
Así era como operaba el mundo antiguo, without any knowledge of God's principles. sin el conocimiento de la ley y los principios de Dios. And then look at what self-government does. Pero ahora miremos lo que hace el autogobierno. Now this is Isaiah 9:7. Esto es Isaías 9:7. Read it. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. I love the word increase. Y me encanta ahí la palabra incrementando. Self-government is going to increase. El autogobierno va a incrementarse, a aumentarse, no a decrecer. Greater and greater liberty. De gloria en gloria, mayor libertad. Right? It's going to increase. So that's comforting to me at Christmas time. Y eso a mí me conforta en la Navidad. Everybody reads 9:6. The government shall be on his shoulders, right? His name shall be wonderful. Y ese niñito va a llevar sobre sus hombros, ¿no?, las distintas cosas. See, Christ is governing now. Entonces Cristo está gobernando ahora. He's bearing all of history. Él está trayendo toda la historia antigua hasta aquí. He's going to prove that he's a living Savior. Y está probando y demostrando que Él es el Salvador vivo. What did God say? He said, Jesus said, the Father has given me all authority now. Y Jesús nos dijo que el Padre le había otorgado toda autoridad. He's handed history over to me. Y ahora Dios le entregó a las manos de Jesús la historia entera. So this is why it's Christ's age, the age of Jesus. Por eso llamamos a esta era la era cristiana, la era de By Cristo, His Spirit. por su Espíritu. And he's not going to decrease in the last days. Y por eso, vuelvo a repetir, esto no va a disminuirse o achicarse con el tiempo. Somebody think the last days is the weak, it is disappearing or something's going to go Algunos away. piensan que al final es cuando todo se acaba, todo se consume y ya no hay nada. Last doesn't mean least, Lo último no quiere decir lo peor, but God reverses that. The last means increase. pero para nosotros entendemos aquí, para Dios lo final es lo más grande. You see, that's the proof of the power of Christ. Y este es el poder de Cristo en este mundo. And you know that there's going to be a time where this will come to an end, where the Holy Spirit will be lifted up. Y todos entendemos que habrá un momento en que todo esto ya se termina y el Espíritu Santo va a ser retirado de la tierra. True? ¿Sí? During this time is the age of opportunity. Pero mientras tanto estamos en la era de la oportunidad. God is not finished. Dios no ha terminado, But just as he had a time before the flood, pero así como Él concedió un tiempo de gracia antes del diluvio, we are after the flood. y nosotros somos posteriores al diluvio, And there's a time after us. y habrá un tiempo después de la existencia nuestra. So that we can't prophesy. Y eso lo podemos profetizar. But we can learn from God working in the past Pero, y podemos aprender al observar lo que Dios hizo y pasó en el pasado, for the present. y traer esas lecciones al presente. This gives us confidence, doesn't it? Eso nos da confianza. Okay, next phrase. Now, this is the effect Y este es el efecto of entonces the gospel del Evangelio in North and South America. en el norte y en Sudamérica. Okay, so we have gospel liberty, Entonces tenemos el Evangelio y la libertad, okay, and liberty of conscience. y la libertad de conciencia con ello. The gospel comes. El Evangelio llega, I would say the first 300 years of Christianity, the church. y déjeme decirle que los primeros 300 años del cristianismo, de la iglesia, Two kinds of liberty. Two kinds of liberty. habían dos tipos de libertad, They're both internal, y los dos eran internos. but they became established Pero una vez establecidos, and strong. se hicieron fuertes, Okay, gospel liberty is freedom from the power of sin and death. porque la libertad del Evangelio es libre del pecado y de la muerte, Power from the judgment of sin. y libre del poder del juicio del pecado. The fear of death is gone, Ahora el temor a la muerte desaparece, and that's all the first Christians had. y era todo lo que los primeros cristianos conocieron y tenían. But liberty of conscience followed. Pero la libertad de conciencia es lo que sigue. When the laws of men say stop preaching, Cuando las leyes del hombre dicen no prediquen más, stop gathering together, prohibido reunirse, bow to Caesar,
y arrodíllense ante César. They said we must obey God rather than men. Dijeron, no, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. We must obey the law of the gospel. Debemos obedecer la ley del Evangelio, Believe, trust in Jesus. creer y confiar en Jesús. And so he is our king. Remember? Y recordémonos que ellos declaraban, Él es el rey. We have no king but Jesus. No tenemos otro rey sino Jesús. His kingdom is not like you. Your Y su reino no es como los de acá. And people talk about we're advancing his kingdom, and sometimes I get confused what you mean by Y algunas veces yo escucho que la gente, estamos avanzando del reino, y a veces me confunde a mí de qué se está hablando. But his throne is my heart. Pero siendo que su trono está en mi corazón, Okay? He's ruling from my heart. Él está gobernando desde aquí hacia afuera. So he's ruling me. Así que Él me está gobernando a mí, He's my king, por- personal king. porque Él es mi rey personal, Okay? And that's his kingdom. Our hearts are his kingdom. y nuestro corazón es su reino. Okay? And that's his kingdom. Ese es su reino. So Christ is ruling where he's invited to rule. Obviamente Él gobierna donde es invitado a gobernar. We can't make it happen. No podemos forzar o obligar esto. So we choose him to be our king. Así que nosotros hemos tenido que escoger que Él sea nuestro rey. And that changes the way I'm governed outside. Y la consecuencia es que eso cambia la manera como gobernamos hacia afuera. Anything that's not consistent with the king's laws. Porque todo aquello que no es consistente con las leyes del rey, So I judge myself by the laws. I judge the laws outside by the law that's in me. porque entonces yo juzgo las leyes de allá afuera por las leyes del evangelio que tengo dentro. What is here is lawful. What is here may be lawful or not. Y lo que yo tengo en el reino, en el evangelio, la libertad del evangelio, entonces es legal, y lo que está afuera podría ser o no. Okay. So this came as the first two liberties in history. Así que estas fueron las dos primeras libertades que hubo en la historia. In the 1602, En 1602, ¿no? in England. Yeah, 1602 in England. En Inglaterra, The true Reformation began in a church, la verdadera reforma comenzó en una iglesia. and they separated from the King's Church. Y ellos se apartaron entonces de la iglesia estatal. They were called separatists. Y por eso lo llamaron separatistas. So God said, separate, come out from among them. Right? Y- Just like Abraham. Y así como Dios apartó a Abraham, le dijo, lo separó para una tarea especial, lo quitó de en medio de su pueblo. The king's force said, you must attend, you must be in my church. Obviamente, como había poder en el rey, dice, ustedes deben I atender y determine asistir. what you believe. Yo determino lo que la gente cree. Like every king before me, you believe what I believe. Como han hecho todos los reyes antes de mí, ustedes harán también así. I reject Rome. Yo rechazo a Roma I reject the Papa. y yo rechazo al Papa, But I'm the new Papa. porque yo soy el nuevo Papa. I'm a Protestant Papa. Ahora yo soy el Papa protestante, I decide. y por eso yo decido. I have the power. Yo tengo el poder. And so there was no liberty of conscience. Obviamente en ese punto no había libertad de conciencia, They had the Bible. They had a Bible. aunque tenían la Biblia And they had a pastor. y tenían un pastor. And the pastor had separated from the king's church. Y como el pastor se había separado de la iglesia oficial o estatal And he taught the scriptures from strictly. y empezó a enseñar las escrituras de manera Persecuted estricta, entonces por eso fueron perseguidos. by the law. They were illegal. Fueron considerados ilegales. There's legal and lawful. Y una cosa es legal y otra cosa es legítimo. Sometimes Christians excuse their behavior. Algunas veces los cristianos excusan su comportamiento It's against the government's laws. porque están en contra de las leyes del gobierno. But is it God's law? Pero si está sometido a la ley de Dios, You have to go to public school. entonces no es que estás obligado a ir a una escuela pública. That's not what the Bible teaches. Eso no es lo que nos enseñan las escrituras. Homeschool. Nosotros hacemos homeschool. Six, Deuteronomio 6, Deuteronomio 6. that's dangerous. Y hacer lo contrario es peligroso. They can come take your children away. Y te amenazan que van a venir y van a agarrar tus hijos. They're not your children, they're our children. Pero les decimos, no son tus hijos, son los míos. You have to choose. Entonces tienes que escoger. So, but the Bible says that they were enlightened by the word of God.
Pero la Biblia nos dice que ellos fueron iluminados por la palabra de The Dios. Bible said the king's church is not biblical. Y entonces en la palabra encontraban que la iglesia del rey no era bíblica. Against what Jesus taught, Incluso iba en contra de lo que Jesús enseñó. cannot obey. Y por eso no podemos ni debemos And they obedecer. began to change and reform their own lives. Lo primero que empezaron a reformar ellos en ese entendimiento fue sus propias vidas. Measure their actions according to the word. Porque empezaron a medir sus actos y decisiones a la luz de las verdades del Evangelio. So again, they had two liberties, De nuevo, just like the first century church. tenían dos libertades como lo tuvo la iglesia primitiva. The Reformation La reforma, was about going back to the first century church. que realmente la reforma era el movimiento para volver a la iglesia primitiva inicial, After 1,000 years después de 1000 años, under Roma. después de Roma. And because the Bible was the sole authority for life and living. Haciendo de la Biblia la única autoridad para la vida espiritual y demás. Okay. And they formed the New Testament church Y entonces formaron una iglesia neotestamentaria. in the pagan church of the king. Y justo en medio de la iglesia pagana del rey. And as they grew from teaching, Entonces, en la medida que fueron creciendo por causa de la enseñanza, and they were found out, descubrieron, okay, they were persecuted, imprisoned, they tried to escape. fueron perseguidos, fueron acusados, encarcelados, tuvieron que escapar. So God got them over to Holland. Y entonces Dios les llevó hasta Holanda. They stayed for 12 years. Ahí estuvieron 12 años. And they grew their New Testament church. Y seguía creciendo su iglesia neotestamentaria, But Spain was getting ready pero España se alistaba to come and take Holland. para llegar y oprimir a Holanda. And war was coming, and they would go through the same thing again. Y la guerra venía y ellos iban a pasar por los mismos eventos de nuevo. So they decided they needed to leave. Entonces, por eso es que decidieron finalmente a emigrar. Where can we go? ¿A dónde podemos ir? North America. Norteamérica. Because Jamestown's already there. Porque Jamestown ya estaba ahí. We can speak English again, Ya podemos volver a hablar inglés not Dutch. y no holandés. And our children are gone from us. Y nuestros hijos están yendo de nuestras manos. Work was too difficult in Holland. Porque trabajar ahí, hacer esta obra en Holanda era muy difícil. So if we land in Jamestown, Ahora, si ellos dejaran a Jamestown, maybe they'll be kinder to us. We won't have to live like we do in England under the king. y vamos allá, quizás no nos toque vivir tan duro como es vivir bajo la tiranía del rey de Inglaterra. Jamestown, well, maybe we live kind of on the border. Y no vamos a acercarnos tanto a Jamestown, sino un poquito en la periferia para que no les molestemos ni ellos a nosotros, Where we can have our own church. para donde podamos tener nuestra propia iglesia. The Mayflower comes from the name of the ship. Y el nombre del Flor de Mayo es el nombre del barquito que los transportó. And in the bottom of the ship, it took 60 days. Y el viaje duró 60 días. Imagine a baby was born at the bottom. Imagínate si nacieron bebecitos ahí. 60 days, right? 60 days. 60 días. 2 meses. But the wind kept pushing their boat, their ship. Pero el barco, el viento afortunadamente seguía empujando Jamestown in the south. y los desvió de Jamestown que quedaba más al sur. And they just tried their best. Y ellos intentaron en sus mejores esfuerzos para ir en esa dirección. They would have English law and an English language. Porque allí por lo menos tendrían el idioma y la ley inglesa. But God landed them up north. Pero Dios hizo que llegaran más arriba, al norte. No government, Y ahí no había gobierno ninguno. okay? No civil government. No había gobierno civil. Do you know that in that ship there were only 32 believers? ¿Saben ustedes que en ese primer viaje solamente habían 32 creyentes? And there were 102 people altogether. Y juntos eran 102 pasajeros. People think they were all pilgrims. They were Algunos escuchan la historia y piensan que todos eran devotos, peregrinos. just 32, a third of them. Solo 32, o sea, una tercera parte del grupo. And so when they didn't land, they knew they weren't going to be in Jamestown. Y como ellos descubrieron que no iban a llegar finalmente a Jamestown, They were all working for a company. así que estaban todos buscando una compañía, la compañía que los llevó. They owed the company money to get across. Y obviamente ya le debían plata a esa compañía porque pagó el pasaje para llevarlos al Nuevo Mundo. Some of the people were talking. Alguna de la gente empezó a hablar, Oh, we don't have to work anymore. ya no tenemos que trabajar entonces, aquí nos... Go our own way.
aquí no está la compañía, vamos a hacerlo a nuestra manera. If they didn't work together, they would all die. Y si no hubieran trabajado juntos, se hubieran muerto todos para sobrevivir nomás. Build houses, Construir casas, plant, plantar. plantation, and the ones that were left would have to work the company all by themselves, Y si hubieran estado bajo la compañía, hubieran tenido que trabajar para ella. catching fish, Pescar, catching furs, sí, pieles. and shipping it back. That was the Y, job. y luego enviarlos de regreso a Inglaterra porque ese era el trabajo. People couldn't do all the work of 102. Pero 32 personas no podían hacer el trabajo de 102. Okay. So what did the pilgrims do? Entonces, ¿qué hicieron los peregrinos? Did they go and say, "We found you out"? Y le vamos a echar. Okay, we know what you plan to do. You better not do that. Y entendemos los planes que ustedes tienen, pero mejor que no hagan eso. But instead they said, "Let's form a government between us." En vez de eso, ¿por qué no conformamos un gobierno para nosotros? So instead of a negative reaction, En vez de una respuesta negativa o we reacción, don't have government. siendo que aquí no tenemos gobierno inglés ninguno, Let's make our own government. hagamos nuestro propio gobierno. So replace a bad idea with a better idea. Y ellos reemplazaron entonces una idea mala con una muy buena. So government is for the protection of everyone, the good. Porque un buen gobierno es donde la protección de todos está. So they wrote one paragraph. Y entonces escribieron un parágrafo. The pilgrims, in fact, they had an elder with them, Y claro, tenían un anciano de la iglesia entre ellos. and they sat down and wrote an agreement. Y entonces escribió un acuerdo. And in this agreement, they began with, "In the name of God." Y en ese acuerdo ellos declaran que bajo el nombre de Dios, The name of God means by the authority of God, not by the king. por la autoridad de Dios y no por la autoridad del rey, Because civil government was an institution everyone knew was necessary porque todos ahí reconocían que el gobierno civil era una institución necesaria for order, for protection. para orden y protección y para justicia. It was understood. Se entendía eso. And so why would you be against that? ¿Y por qué se oponían a tal idea entonces? This was the first document in history Pero este fue el primer documento en la historia that started with God as full authority. en el que se comienza a Dios dándole plena autoridad y crédito. All the documents before it starts with the king's name. Todos los demás documentos anteriores comenzaban con el rey como la autoridad superior. This was a biblical document. Así que este es un documento bíblico. But basically it was one paragraph, no laws. Pero en el primer parágrafo no se habla de ninguna ley. We agree to choose our own government, Pero sí dice, vamos a ponernos de acuerdo y escoger nuestro propio gobierno. choose our council, Y vamos a escoger nuestros consejeros, just like we do in our church. así como lo hacemos en nuestra iglesia. Our head, the pastor, Y que van a colaborar con el pastor. elders. Y entonces tenemos el pastor, tenemos los ancianos. They will not have they will not have the responsibility of the church. Ellos no van a tener solo la responsabilidad de la iglesia, They will have political responsibility, sino que van a tener responsabilidad política okay, to order believers and non-believers. para poner orden a los creyentes y a los no creyentes. And so, with this idea of representative government, like in the church, Entonces, junto con esta idea de representación, como se gobernaba la iglesia, by the way, they elected among them, entonces ellos eligieron entre ellos sus representantes. and they elected one of the pilgrims to be Y por causa de eso eligieron a uno de los peregrinos para ser, character. por su buen carácter. So, and in that they signed their names. The Mhm. men of the group signed their names. Y los hombres de ese grupo entonces firmaron el documento. That's voluntary consent. Y eso es diciendo que es un consentimiento entonces If they didn't voluntario. sign it, Si no lo hubieran firmado, that would reveal their evil intent. hubieran entonces manifestado que tenían otra motivación más oscura. It was good for everyone, Pero fue muy bueno para todos que se firmó. and there would be no persecution Y no iba a haber persecución for belief or unbelief. por creer o por no creer. Equal laws. Leyes igualitarias. And the idea here is they didn't make any laws. They said we will make laws as needed. E incluso ahí no hicieron ninguna ley, sino dijeron vamos a hacer leyes en la medida que las necesitemos. As we are violating, or if there's any injury done, then we want Entonces, those laws to forbid that. si hay alguien que causa daño, entonces introduciremos ahí una ley para evitarlo. Laws are for the lawless. Porque las leyes, ¿se acuerdan ustedes? Son para el malvado. I remember I talked to you about earlier about that Christian school I went to.
Creo que yo ya les hablé de una escuela cristiana a la cual yo This fui. Christian school was started by a pastor, Y esa escuela cristiana había sido comenzada por un pastor, wonderful man. un hombre maravilloso. But some people don't like to write things down. Pero hay gente que no le gusta escribir las cosas, registrarlas. You know, but the idea was, okay, we'll write rules for the school later. We'll Eh, just have the school open first. Su idea, comenzamos la escuela y después escribimos las reglas de comportamiento para ella, As we need them. en la medida que las necesitemos. They told me, I wasn't there. Y me dijeron esto porque yo no estaba ahí. The end of the first day of school, The first, day of school, que al final abrieron la escuela un día y al final del primer día had 70 rules. tenían ya 70 reglas. No self-government. Pues no había autogobierno It was a ninguno. small school, Y era una escuela pequeña, see? But that's the balance, right? ahí está el equilibrio. We're all Christians, right? Sí. We're all good people. Somos todos cristianos y somos bonitos, ¿verdad o no? We don't need much. No necesitamos realmente We'll mucho. just tell them what to do and they'll do it. Vamos a decirles las cosas y ellos las van a hacer. 70 rules. 70 reglas. I didn't come till the third year, so Y yo no llegué sino hasta el tercer I año. would have run. Yo hubiera puesto quizás más. That's against my Chinese character. Y eso, porque eso iría en contra de mi carácter chino. I was a tyrant. Yo era una tirana. I was. Yo lo era, en serio. They used to call my classroom Ellos y me llamaban mi salón Dang's Chinese torture chamber. la cámara de tortura de Miss Dan. I was scared to death. Fear. De tortura china de Miss I Dan. said, I'm going to make them afraid of me. Y yo estaba diciendo, voy a hacer que me teman. I changed quickly. Pero yo cambié rápido. Okay. So the Mayflower Compact is the first document of self-government. Así que el pacto del Mayflower es el primer tratado o documento de gobierno civil. First document in history El primero en la historia. is the beginning of the Constitution. Right here. Y ese es el origen entonces del primer paso de la Constitución norteamericana. Okay. Because when you sign that document, Porque cuando firmas un documento, we call it voluntary association. ahí lo llamamos asociación voluntaria. That's the political term. Y ese es el término político. No coercion. No hubo coerción It was good for all. porque era bueno para todos. It was protection and punishment. Había protección y había castigo. And the wonderful thing about this, it was a congregation. Y lo bonito de esto es que era una congregación que estaba ahí. The congregation is made up of families. Y la congregación estaba hecha de familias. So this is the beginning of Christian beginning of the United States. Así que estas son las raíces cristianas de los Estados Not Unidos. Jamestown, No fue Jamestown, Plymouth. fue Plymouth. This is the first document of religious liberty. Y este fue el primer también documento de libertad religiosa, Okay? Not imposing any religion. sin imponer ninguna religión. You're free to believe, free not to. Eres libre para creer o no. That's religious liberty. Esa es la libertad religiosa. For 1,000 years under Catholicism, Por 1000 años bajo el catolicismo, it was forced Christianity. el cristianismo By era law. enforzado e impuesto por ley. But you can't fault them too hard. Pero no podemos juzgarlos tan duro a ellos, That was the way of evangelism. porque ese era el estilo evangelístico de entonces. You throw out the net, Tiras la red and all the fish are Christians. y todos los que agarres son cristianos, By law. por ley. It's easy. Era fácil. And you are the product of that, right? Y sí. Yeah? You're a Christian because your king is Christian. Y entonces, ¿por qué eras cristiano? Bueno, porque el rey lo es. Or your family is Catholic. O la familia es católica, entonces yo You también. must be Christian. Entonces debía hacerlo. Natural. Natural. It's the way of the world. De nuevo, es la forma mundana. That's all we know. Y era todo lo que conocían. There was no representative government and civil government. No había idea de gobierno representativo ni gobierno civil. But the church is the pattern. Pero la iglesia era el patrón. When Christians rule a city, Entonces, cuando los cristianos gobiernan una ciudad, they use the pattern of the church. ellos usan el modelo o el patrón que practicaron dentro de la iglesia. See? The church is the pattern Así que la iglesia es el patrón for the nation. para la nación. It's interesting. Interesante, ¿ah? So I'm going to skip 200 years. Voy a saltarme 200 años. Una pregunta solamente. Just a question right there.
The first year of the pilgrims there, half of them died. Christians also died there, or what? I bet. There was a lot of death. They died in the first winter. They landed in November. Porque es que justamente llegaron en noviembre cuando comenzaba lo duro del invierno. And many of them stayed in the ship until they could build houses. Y tuvieron que quedarse muchos dentro del barco hasta que pudieron construir algunas casuchas, ¿no? Casitas. But there were 102 and 50 remaining. 52 originales, quedaron 52. And the ship stayed there until spring the next year. O sea, 102, quedaron 52 y ahí se estuvo el barco anclado hasta la siguiente primavera, About April. como en abril. Okay. I think there was a time where there were only 7 pilgrims able to take care of the sick and bury. Y creo que llegó un momento en esa prueba en la que había solamente 7 peregrinos cuidando de todos los demás enfermos. And the testimony is this. Y el testimonio es este, After the winter, es que después del invierno and the ship was going to go back to England, y el barco se iba a regresar a Inglaterra, the testimony is none went back. es que ninguno de los que quedaron se regresó. So that is the will, right? Y eso es porque escogieron una voluntad firme. Otherwise, they would have gotten on board. Si hubieran sido flojos, se devuelven. One woman, Una mujer, Priscilla Mullen, she lost a brother and 2 parents. And perdió a su hermano y a sus 2 padres. one left. Y fue la única que quedó en esa familia. There's a monument in Plymouth. I don't know if you heard. Hay un monumento allá en List Plymouth of all the people that came on board. en el que está la lista de todos, la lista de los que vinieron en el Have you barco. seen the movie Monument? ¿Alguna vez vieron la película Monument? And that's their testimony. Ese es el testimonio. And the principles of home and Y church. los principios del hogar y de la iglesia. And that's the first state, Massachusetts. That's the- First state, y ese fue el primer estado también de la Unión, Massachusetts, that started public school. que comenzó escuelas They públicas. forgot the story, history. Escuelas públicas, es decir, comenzó la historia cristiana y luego se les olvidó. It's amazing, isn't it? Es increíble, ¿no? So we can't be proud Podemos ser orgullosos of what we have done de lo que hemos hecho or what these people have done. o de lo que esa gente hizo, It's God working. porque fue la obra de Dios, People forgetting pero la gente olvida and forsaking. y luego sueltan. We are all capable of that unless God works. Y todos los humanos somos capaces de hacer lo mismo a menos que Dios obre. When I say America only lasted from 1790 to 1830, Constitution, Cuando yo digo que constitucionalmente los Estados Unidos solo permaneció 30 años, 20 years, 40 años, again the dates, 19, yeah, 1790 de to 1830. 1790, 1790, Washington was inaugurated president in 1790. en 1970 fue cuando Washington fue inaugurado como el primer presidente. And then 1830 is public school. Y es en 1830 que aparecen ya las escuelas So we públicas en started Norteamérica. with Washington. Es decir, 40 años desde el primer presidente ya habían cedido, ya se habían rendido. Se les fue olvidando en 40 años. And until 2030, 200 years later, Y luego en 1930, es decir, ¿cuántos siglos después? trying to get back up. 100 años después empezó el intento por ir de regreso. So, but it's like Israel. Es como Israel. Every 40 years, Cada 40 años go away. hay que volver. That's our nature too. Es nuestra naturaleza también. Unless, again, we have biblical education. A menos que hayamos inculcado educación bíblica. Okay, they substituted home education for public school. Y ustedes saben que sustituyeron la escuela hogar como escuela pública, patrones. Homeschooling has begun again. Pero ahora la escuela en el hogar ha comenzado It's making a difference. y está haciendo una diferencia. Gradually, we have opposition inside. Pero ha sido gradualmente y hemos tenido mucha oposición adentro, Our enemies are inside. porque nuestros enemigos están adentro. See, ourselves. Y muchas veces somos nosotros mismos, Hearts have to get- nuestros propios corazones, tenemos que comenzar ahí. What is going to break our hearts ¿Y qué es lo que va a quebrantar nuestro corazón? when our babies die? Cuando nuestros hijos mueran. What's happening? I'm watching the news in Texas, 116 dead.
116 Still muertos. looking. Y todavía buscando si hay más ahí en Texas. It's sorrowful, sorrow. Es una cosa muy triste. Okay, next page. What's the fullest expression ¿Cuál es la expresión más completa of a Christian nation? de una nación cristiana? Not just two liberties, No solo dos libertades two internal internas and individual. e individual, Then four political. sino que tiene que ser producir una forma política. Okay. First liberty was religious liberty. La primera libertad que existió fue la religiosa. No more persecution of Christianity No más persecución del cristianismo and no more persecution of unbelievers. y no más persecución a los no creyentes. But Islam wants to kill all non-believers, don't they? Pero el Islam quiere matar a todos los no creyentes. Right? ¿Correcto? Okay. Liberty. La libertad. Okay. The second liberty that comes is civil liberty. La segunda libertad que produce es la civil. This is not understood. Y esto es poco entendido. Civil is again civil government. Okay. Civil. Civil means city government. Civil significa gobierno de una ciudad. Beyond the home, beyond the church. Y entonces tiene que ver con algo que está más fuera del hogar y fuera de la iglesia. No interference Y sin interferencia of rulers de los gobernantes into your private life. dentro de tu vida privada. They don't dictate Ellos no dictan the family. sobre la familia. They are now Pero ahora lo hacen free from interference y están libres, la idea es estar libres de la interferencia, because that is not their arena. That's not porque their eso no es su jurisprudencia o su porción. rulers of tens, Jurisdicción. 50s, hundreds, right? They don't interfere in each other's areas. Los de 50 o los de 100 en la distribución de Éxodo no interfieren el uno con el otro. So, no interference. All that civil government will do is protect and punish. Ya dijimos que todo lo que tiene que hacer el gobierno civil es proteger y castigar. And what kind of people do they protect? ¿Y a qué tipo de gente protegen ellos? What people? ¿Qué gente? What does Romans 13 say? ¿Qué dice Romanos 13? Those that I don't know what she said in Spanish. The innocent ones, no, but it's everyone. What are the innocent ones called? Mm. Those that do good. ¿Cómo se llaman los inocentes? Los que hacen el bien. Because they can only judge the outward actions. Sí, los que pueden What juzgar, kind of people do they punish? los que pueden juzgar las acciones externas. ¿Y qué tipo de gente es la que puede juzgar? Those that do evil. ¿Y a quiénes castigamos? A los que hacen el mal. Pero es la misma ley para todos. Entonces, la ley que castiga a unos protege a otros. Not provide food, clothing, and shelter. Pero no tiene que ver con proveer comida, techo. Today, you ask young people, what's the purpose of government? Pero si hoy en día le preguntas a cualquier joven, ¿cuál es el propósito del gobierno? Care of us, Cuidarnos, to give us things. darnos cosas. Necessities. Sí, responder a nuestras necesidades. Who's supposed to supply food, clothing, and shelter? ¿Quién debería proveer la comida, el techo y las demás cosas? Home. El hogar, los padres. Okay, but you want government to do that. Pero ahora queremos que el gobierno lo haga. And education. Y la educación también. It's easy. Es que suena fácil. Okay, what's the church supposed to do? ¿Qué es lo que la iglesia se supondría que hiciera? ¿Mm? What do you say? No, he's saying that what the church is supposed to do, he says, helping the poor. No, Help the what? the poor. That's part of it. Who are the most poor? Sí, quizás sea parte de eso, pero ¿cuáles son los más pobres? Widows and orphans. Las viudas y los huérfanos. Yeah, inside your congregation. Dentro de los que tienes dentro de tu congregación, Inside your no los que están allá afuera, los que tienes adentro inicialmente. and those are the weakest. Ellos son los más débiles. A man can work, I hope. Bueno, el hombre puede trabajar, bueno, y eso espero. Provide for their own family Y- is the father. Y proveer para los de su propia casa, eso es el papel del padre. And to preach the word. Y la otra cosa que hace la iglesia Teach the word. es enseñar y predicar la palabra de Dios. That's the main work of the church. Ese es el trabajo principal de una And to iglesia. govern itself. Y gobernarse a sí misma. Most churches are not governed. La mayoría de las iglesias no son gobernadas. Anything you want. Se hace lo que te parezca. Anyone can be a deacon. Cualquiera puede ser un diácono. Anyone can be a pastor. Casi cualquiera puede ser un pastor, ¿no es cierto? ¿No es cierto? If you want a ministry, you can do it.
Si quieres el ministerio, bueno, lo puedes hacer. God has requirements, Se nos olvide que hay requisitos, because you'll have false teachers come in. porque hay falsos maestros llegando. So it's not protected Entonces no es algo protegido, by the leaders. que los líderes estén protegiendo quién entra a quién. Was it Paul said, beware of wolves in sheep's clothing? Era Pablo el que dijo, cuidado con los lobos vestidos con piel de oveja. To the gospel, Sean fieles al evangelio not another gospel. y no otro evangelio. Socialism is another gospel. Y el socialismo es otro evangelio. Deliver the gospel as once delivered to the believers. Entreguen a ustedes el evangelio como los primeros creyentes lo recibieron. To the written word. Es decir, ser fieles a la palabra escrita. So, religious liberty, civil liberty, no interference. Primero la libertad religiosa, luego la libertad civil, Only if the home is self-governed. sin interferencia civil del hogar, a menos que el hogar no se gobierne bien. If you're self-governed, there's no interference. Entonces, si hay autogobierno, no hay interferencia. Economic liberty. Y también necesitaban la libertad económica, That means that you get to keep what you earn. es decir, que tú te quedas con la plata que trabajaste y You ganaste. should not tax your labor. No deberían ponerle impuestos a tu trabajo. Ecclesiastes chapter 3 and 5 says, a man is to enjoy all the work of his hands. En Eclesiastés 3:5 dice que el hombre debería disfrutar todo el fruto de su esfuerzo y trabajo. Not to tax work, Es decir, no debían impuestos sobre el trabajo. and we're far from that. Y estamos muy, do. muy lejos de eso. Es mucho lo que hay que deshacer. And then political liberty. Y luego, eventualmente, la libertad This is política. the right order. Y ese es el orden correcto. And political means your nation is free from depending upon another Y nation. libertad política quiere decir que tu propia nación es libre de la influencia, el dominio o la coerción de cualquier otra nación. Don't depend on another nation Que no dependemos de otra to nación. defend yourself, Que podemos defendernos por nosotros mismos. support yourself. Y podemos autosustentarnos. Make products Y hacemos that you productos can sell to other nations. que podemos vender a otras You naciones. don't steal from others. No tenemos que robar de otras You naciones. have enough fuel and food for yourself. Tenemos lo que se necesita en combustibles y productos para You autosostenernos. have your own food, your farming, your business. Tienen sus negocios, tienen su The agricultura. Bible says to Christians, work with your own hands. Y la Biblia le dice a los cristianos, trabaje con sus propias It's manos. not capitalism, No es capitalismo, it's family business. es un negocio familiar. Family, support yourself. Es la familia se And the autosostiene. only way you can really have liberty Y la única manera como realmente podemos llegar a la is libertad when you learn to work for yourself. es cuando tú has aprendido a trabajar por Working for ti somebody mismo. else's will. No trabajando para el beneficio de otro, sino para el tuyo. And why we are not capitalists? Ahora, siendo que no somos capitalistas, We work not for profit. no trabajamos para la We ganancia, work to support our families. sino que trabajamos para poder sustentar nuestras Leave familias inheritance to your grandchildren. y para poder dejar una herencia a nuestros The nietos. Bible says a good man Porque la Biblia dice que un buen hombre leaves an inheritance to his children's children. deja una herencia, el hombre justo deja una herencia We have para los nietos. Generational poverty Y en vez de tener pobreza generacional, because we don't do that. porque no hacemos esto, no honramos esto, It's been a long time. ha sido un buen rato. Since people have anything to leave behind but debt. Ujú. Ya ha pasado mucho tiempo desde que las familias todo lo que le dejan a sus herederos es una deuda. So, husbands and fathers, Entonces los esposos y padres, that's in the Bible. ahí está en la Biblia. What are you going to do about it? ¿Qué vas a hacer con ese versículo? It doesn't say a good woman, No dice una buena mujer, dice un buen varón, el hombre justo. but people like to play and have pleasures. Pero los padres les gusta jugar y tener placer. You bless your nation as well. No more welfare. Y ahora si hacemos así, bendecimos la nación porque entonces el Estado, ¿cómo se llama? Del bienestar estatal no se requiere. Okay. And all these liberties. Y todas estas libertades, Fullest liberty, increasing liberty. las 6 entonces han venido incrementándose en la medida que han pasado los How años. much liberty an individual has in these areas depends upon gospel liberty, liberty of conscience.
¿Qué tanta libertad se consigue en todas estas áreas? Depende del impacto y la profundización de esas verdades bíblicas en el individuo. And history teaches us how these things come along. Sorry. History teaches us how. Y las historias, la historia entonces nos muestra cómo eso pasó, fue sucediendo una cosa a la vez. And so law and liberty, law protects liberty, Así que la ley protege a la libertad and liberty supports. y la libertad apoya So they're la ley. reconciled. They're not against each other. Entonces se reconcilian, no están la una en contra de la otra. Okay. So this is the scheme. Let me see. That's it. Este es el gráfico, Last page. la última página. Okay. Can you read these for us? Ok, vamos a leer entonces estas conclusiones. La humanidad fue creada y diseñada para disfrutar de la libertad. La libertad es un derecho innato de todo hombre. La libertad es el aliento del alma humana, del corazón, la mente y el espíritu del hombre. Los individuos y las naciones prosperan en libertad. La libertad permite a los individuos devaluar o mejorar su propia calidad de libertad. La Constitución de los Estados Unidos garantiza a cada individuo 6 tipos de libertad que provienen de los habitantes de los distintos estados que recurren a las Escrituras para obtener sus libertades. Amaban sus vidas, sus libertades y la búsqueda de su sustento. Se proponían proteger y asegurar para sí mismos y su posteridad sus libertades del despotismo y de todas sus formas. Donde la libertad es fuerte en el pueblo, las leyes son fuertes para apoyarla y asegurarla. Donde la libertad es débil en el pueblo, las leyes son fuertes para negarla y destruirla. These are the principles. Estos son los principios que la historia nos enseña. See? Okay, we have 5 minutes. Tenemos 5 minutos. The prologue. El prólogo, 3 pages. I think we have them covered. 3 páginas que ya se les envió, ¿no? Creo. Turn to those. I think it's in this computer. Aquí la hermana. It's a summation of ancient history. Y ese es un resumen entonces de la historia antigua, estas páginas. This is the prologue to my first volume. Y ese fue el prólogo de mi primer volumen. It's shorter than 4 weeks. Y obviamente fue hecho resumido And para estas 4 semanas. Giselle and Miriam translated my Chinese. Okay. Gracias por traducir los que tradujeron de mi chino. Okay. First paragraph. Fernando, would you read the first paragraph? Do you have it? No? Agrándalo, agrándalo. Tin, 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 tin. Uy, ahora sí. Tin, 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 tin. Fernando, would you read the first paragraph? No, ¿en serio? I'll read it because of the mic. I see. Oh, okay. That's what he said. He's the director, so. La historia es, o bien, el registro de la mano de Dios gobernando los asuntos de los hombres y las naciones, o bien, es el registro de una lucha continua entre las fuerzas de algunos buenos en contra de algunos malos. En la interpretación posterior de la historia, Dios es simplemente otro concepto de bien, o un Dios más. Mientras que la primera declaración afirma que Dios es el único Dios verdadero, que ejerce su poder supremo sobre todas las cosas. No podemos simplemente darle a Dios un reconocimiento simbólico o un lugar secundario en el universo sin cometer idolatría. Cada individuo debe ser honesto acerca de sus afirmaciones de quién cree que Dios es, porque estas afirmaciones no solo definen al individuo, sino que en última instancia lo exponen, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el Proverbio 23:7. En el pensamiento del hombre, Dios ¿es Dios o no lo es? Keep going. Ok, keep going. Si Dios no es Dios, entonces la humanidad tiene derecho a pensar que a menos que se convierta en su propio amo, el mundo está condenado al caos y al desorden. Pero si Dios es Dios, entonces todas las cosas universalmente funcionan de acuerdo con la justicia, la sabiduría y la perfección.
y la humanidad está obligada a ser de Dios su rey. Keep going. Until you finish. Okay, you're good reading. Durante casi todo el siglo XX de la era moderna, la historia ha sido escrita y estudiada desde el punto de vista del secularismo. Posteriormente, durante 100 años, generaciones han separado y literalmente descartado a Dios de la historia y, en efecto, de sus mentes. Por este pecado de omisión, las naciones no han escapado de sus consecuencias adversas para su desarrollo espiritual, social y político. Para tener el párrafo completo. Esta separación de Dios de su universo tuvo lugar primero en los corazones y en las mentes de los cristianos. Por lo tanto, este volumen y los siguientes están desarrollados teniendo en mente principalmente al cristiano. Si durante el siglo XX éste no ha logrado influir en la vida y los estándares de su nación, es porque ha vivido y actuado de acuerdo con una ambivalencia pecaminosa hacia Dios, con la falsa creencia en la existencia de dos mundos, uno secular y otro cristiano, cuando de hecho solo hay un Dios sobre un mundo. Los recursos de este volumen se han compilado también con la idea de que la historia es literatura para disfrutar. Los historiadores representados en el volumen se encuentran entre los escritores clásicos más destacados de la historia providencial. En comparación, el nivel de pensamiento y razonamiento cristiano de este último siglo sobre el tema de la historia es muy inferior. Bajo los títulos de cada una de las principales divisiones hay un resumen de su contenido e intención. Yeah, there's more. ¿Sigo? Historia, una perspectiva de Dios. El caso de la historia universal se representa en la sección Historia, una perspectiva de Dios. Se argumenta que es crucial que las instituciones cristianas, hogares, iglesias y escuelas regresen a la enseñanza de la historia universal, ya que es una realidad, es un regreso a la perspectiva bíblica que Dios con respecto a los hombres y a las naciones. El artículo argumenta por qué el cristianismo debe apartarse de los enfoques no bíblicos de la historia del mundo y ofrece una alternativa contrastante, el enfoque providencial. La doctrina de la divina providencia. En el corazón de la interpretación providencial de la historia se encuentra la doctrina de la divina providencia. Los sermones de los primeros teólogos de la Reforma inglesa y el periodo colonial de la historia estadounidense iluminarán al estudiante en las presuposiciones bíblicas de la historia providencial. El lector debe tener presente que estos sermones son típicos de la instrucción pastoral recibida por las 7 generaciones anteriores al establecimiento de los Estados Unidos como nación cristiana. El lector debe tener presente también que la doctrina de la divina providencia refleja en sus obras un conocimiento y comprensión generalizados de esta doctrina que abarca un periodo de casi 300 años. Los extractos tomados de los comentarios iniciales, las introducciones y los prefacios de estas historias darán fe de la profundidad de este conocimiento y comprensión. Estas historias fueron leídas y estudiadas predominantemente por los estadounidenses durante los años de formación de los Estados Unidos de 1620 a 1830. Keep on. How much more is there? Maybe we can finish. We're going like halfway through. Yeah, let's stop here. We'll pick up again later. But you have copies of these. I Y think. ya ustedes tienen copia de esto, obviamente. But this was introduction to my volumes, a prologue, just to. Esta era una síntesis del prólogo de introducción a mis volúmenes. Ideas that control the universal history. Y estos son los elementos centrales de por qué la historia universal providencial. Pregunta.